Muy bien, doctor, felicito. Encantado, un placer. Bienvenido a Barcelona, esta tierra catalana. Gracias. Esperemos que en su próxima visita tal vez ya sea una nueva nación. ¿Lo ve posible? Bueno, yo tengo un dicho que de la posglobalización, porque ahorita ya estamos en la fase de la posglobalización. Lo que no se globaliza, se balcaniza. Es un axioma mío. Y lo saqué hace 20 años, en un libro que fue premonitorio, que se llama El lado oscuro de la globalización, cuyo subtítulo es Posglobalización y Balcanización. Entonces, muchos países no van a aguantar la cohesión interna porque hay dos fenómenos que surgieron en la posglobalización. Uno de ellos son los múltiples nacionalismos. Es todo un espectro de nacionalismos de toda índole. Y luego es la cuestión del nuevo orden mundial. Está en juego, bueno, ¿qué viene? Porque al final del día todo necesita un andamiaje. Es decir, esto no se juega en el vacío. Es decir, quien gana la Segunda Guerra Mundial pone el orden bipolar, luego pierde la URSS, se queda solo Estados Unidos con el mundo unipolar. Ahí tiene que partir todo un buen pensamiento, si no anda uno divagando y fantaseando. Y ahora estamos en una fase en que, curiosamente, no solamente se cae la globalización, sino es el gran declive de Estados Unidos. Europa la está viviendo de manera peculiar. Los franceses hablan le déclin, ¿no? El declinismo. Aunque yo aquí en Cataluña los veo muy optimistas, ¿eh? Es un pueblo muy optimista de siempre. Doctor. Demasiado optimista, a mi juicio. Y veo muchas banderas en los departamentos, ¿no? De separación, etc. Se van a dar fenómenos de separación. Brexit es el ejemplo. Claro, por supuesto. Otro que tenemos quizás, y en Bélgica se está dando, les ballons y les flamands, ¿no? Los flamencos y los balones. Italia, cuidado con Italia, el norte de Italia siempre ha tenido veleidades secesionistas. Sí, la Liga Norte. La Liga Norte, frente al sur, que no se quiere mucho. Ustedes son un poco, bueno, los de Cataluña, ¿no? Es un poco el noreste, ¿no? El noreste que tiene el 20% del Producto Interno Bruto, pero es otra coyuntura. Aquí la coyuntura es qué va a pasar con la Unión Europea, la OTAN, etcétera. Hay apoyos conspicuos en lo que se refiere a Cataluña. Yo diría que es una fuerza centrífuga, así en términos reales. Ahora, ¿cómo va a quedar? Ese es el quid. También hay que reconocer, y esto lo deben reconocer nuestros amigos de Madrid, que hasta la realeza es de Madrid. Sí, pues. Digo, es decir, no hay reyes en Cataluña. Esa es una. La otra, está demasiado centralizado Madrid. Es el centro de España. Y quizás algo intermedio, porque a veces no se dan las cosas así tan abruptas como uno a veces imagina. Una situación intermedia pudiera ser la federación, pero no están acostumbrados en España. Se planteó el Partido Socialista Obrero Español, que con sus anteriores líderes traía esto en su programa de gobierno. Sin embargo, los últimos, con Pedro Sánchez, prácticamente ya se volvieron madrileños. Bueno. Es que el problema ha sido que se ha judicializado algo que debería haberse desarrollado en el ámbito político. Sí. Y usted sabe que cuando entran jueces de por medio y tal, pues ya se va de las manos el asunto, ¿no? Bueno, son muchos factores, ¿no? Sí. Entonces, esa sería mi respuesta. Naturalmente, el pueblo, un pueblo, si nos vamos a la definición de Auguste Comte, famoso filósofo del cientismo francés, él hablaba que una de las características del Estado-Nación es, primero que nada, la voluntad de la gente que se una. Eso sí, no saben cuál es el sentido de una separación. La segunda es el idioma. Y aquí veo, el idioma se maneja. Yo a veces a 20 años que no venía a Cataluña, mucho tiempo. Bueno, hay que recorrer otras partes del mundo también. Por supuesto. Entonces, el idioma es algo importante.
Pero por ejemplo, Valencia, que hablan también el mismo idioma que el catalán, que no lo aceptan. No, y además son más madridistas que catalanes. Pero esto viene desde Aragón, etcétera. Ahí hay muchas consideraciones que pasaron con Valencia desde la secesión de los reyes, ¿no? Que ellos jalaron con los Borbones y que el castigo como que les pegó. Entonces también hay pueblos hay naciones que se atreven más que otras. Por ejemplo, que si vemos nosotros los tiempos españoles, no es lo mismo las veleidades secesionistas de Cataluña que las del País Vasco. Son diferentes, aunque las haya, ahí incluso llegaron a otro tipo de... Bueno, ahí fueron a la violencia directamente, sí, ¿no? Así es. Y obviamente no les funcionó. Entonces, y aquí han optado por la vía democrática, pacífica, etc. Don Alfredo Jalife Rame, bienvenido una vez más a esta casa. Qué amable, un placer. De Nacho Amat. Queremos dar las gracias muy especiales a Nacho Amat por habernos cedido este espacio tan precioso, una casa en la cual vivió el gran Kubala. Fue una estrella del Fútbol Club Barcelona. Él vivió en esta primera planta y pues... Pero antes vivió un rey, ¿no? Un virrey. Sí, bueno, es de la familia Amat, descendiente de los Amat, que incluso llegaron a ser virreyes en el Perú. Sí. Bueno, Nacho Amat nos ha cedido este espacio y muchísimas gracias, Nacho. Entonces estamos con la realeza de la comunicación. Digamos lo que sí. Doctor Alfredo Jalife Rame es doctor en neuroendocrinología, profesor en varias casas de estudio mexicanas y del extranjero, en Alemania galardonado con la cátedra UNESCO, invitado por la ONU a participar en un seminario sobre Medio Oriente en Atenas, Grecia, miembro también de una misión de la ONU en Egipto y Jordania en su momento. Ha sido cofundador de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear en México y miembro del cuerpo de gobierno de la Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, con los cuales el año 1985 fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz. Miembro también de la Academia de Ciencias de Nueva York, analista de temas de geoeconomía del periódico El Financiero y de globalización y geopolítica del periódico La Jornada, colaborador con RT Noticias y muchos otros medios internacionales. CNN. Para que veas la pluralidad. Así es, doctor. Me llaman los rusos, los chinos, los iraníes, los cataríes, los rusos, obviamente. Ya soy colaborador de un portal que es de los principales del mundo, que es obligatorio leerlo en la Casa Blanca, pues por motivos obvios, ¿no? Que es el portal Sputnik. Caramba. Sí, me ha ido muy bien. En mi país, yo también digo que me ha ido muy bien, sobre todo a nivel de la nueva comunicación. La vieja comunicación, pues no me quieren, yo tampoco los quiero, así que es mutuo, recíproco, y porque destruyeron la información y la verdad en el país, sobre todo las televisoras, las radios, que son con sus justas excepciones. Pero a nivel de youtubers, en YouTube a mí me va muy bien. Yo tengo 1 millón de suscriptores, se dice fácil. Sí, es extraordinario, doctor. Pero yo recuerdo un hecho histórico. Johann Wolfgang von Goethe, sí, que es muy conocido por ser un gran literato, sin embargo, él a sí mismo se consideraba más un científico. Y investigando en el tema, pues descubrí que tenía ciertos trabajos muy interesantes que Rudolf Steiner luego los coge, porque Rudolf Steiner durante 7 años se dedica a editar la obra de Goethe en Weimar, donde había vivido él y había sido incluso primer ministro Goethe. Entonces, haciendo un parangón a eso, el doctor Jalife, ¿cómo quisiera que se le recuerde? Bueno, yo digo en mi epitafio, quizás un poco en forma sarcástica, porque yo soy el primero que me burlo de mí mismo, aquí yace el proyecto de una utopía. Caramba, qué maravilla. Está muy fuerte. Pero realmente ya en la vida real, humanista. Humanista. La esencia es el ser humano
Estoy a favor de la biodiversidad de las especies vivientes de la creación, pero me está preocupando la fase que vivimos. Hay seres humanos que se preocupan más por otras especies que por la de los humanos. No quiero entrar en una competencia que si los caninos son superiores o inferiores al ser humano. Yo diría con que traten al ser humano como a un canino, saldríamos ganando. Hay una deshumanización, es terrible. Hoy, por ejemplo, que estamos grabando, me llamaba la atención leyendo los periódicos españoles que ha molestado mucho lo que sucedió en nuestra frontera en México con el padre Óscar y su hija Valeria en el río Bravo, que murieron ahogados. Pero para mí, lo digo con respeto, son salvadoreños, etc., conmocionó incluso a la sociedad de Estados Unidos. Y hoy reflexionaba tomando un café en el hotel, reflexionaba, perdió su alma Estados Unidos. ¿Qué pasó? Tanto materialismo bursátil, tanto financierismo, que viven viendo las cotizaciones de las acciones más que trabajando, ha llevado a Estados Unidos a una gran deshumanización. Y son los que se ostentan como los dirigentes del planeta. Pero para mí ya era un déjà vu, ya era un ya visto. Ailán, el niño sirio, claro, ahogado, en el Mediterráneo, igual en el Mediterráneo, en las costas turcas. Es decir, esa es la tragedia. Hay una deshumanización. Hay una gran deshumanización. Entonces hay que rehumanizar al ser humano. Se está robotizando, lo están automatizando, lo estamos haciendo una máquina. ¿Sería esa la gran tarea entonces que ha iniciado? Rehumanizar. Y AMLO lo está haciendo en cierta medida. Bueno, Andrés es un personaje, yo diría, humanista. Conociendo su trayectoria, yo lo conozco desde hace más de 30 años. Claro. Lo conozco desde los pantanos ahí de Tabasco. ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo fue el primer encuentro, pantanos, doctor? De la primera vez. Yo lo seguí un poco, me llamó mucho la atención su rebeldía cuando él era miembro del PRI. Incluso él trabajó con un gran gobernador tabasqueño, que hay que seguir mucho ese estado. Tabasco es un estado, yo diría, se parece mucho a Cataluña. Caramba. De mucho carácter. Interesantes. Tienen mucho carácter. Es fuerte lo que digo. El tabasqueño, aquel día, es más, le cuento una anécdota rápida, ¿tenemos tiempo? Sí, por supuesto, doctor. Pero con personalidades de alto nivel del gobierno. Bueno, uno conoce gente, ya tengo 71 años, ya me toca conocer a muchos que gobiernan el país. Y estaba yo curiosamente con mi esposa en esa comida, y estaba alguien, un peso pesado de la política mexicana, pero de lo que no se imagina, no sale ni en los periódicos, pero que tiene una función que no se nota. Casi estoy diciendo de qué se trata. No se nota, pero ahí está. No es el presidente, obviamente, claro. Pero el presidente depende mucho de su información. Correcto. Entonces, en plan de broma, pregunté yo, ¿qué es un tabasqueño? Entonces, pues nadie me quiso definirlo. Dije, es muy sencillo, ¿qué es un tabasqueño? Entonces le comenté, no es veracruzano, Tabasco tiene frontera con Tabasco, no es chiapaneco, y eso que Andrés Manuel ha vivido mucho en Chiapas, claro. Sus papás vivieron en Tuxtla, la hermana vive en Tuxtla, poca gente sigue eso. Lo que pasa es que a mí sí me interesa la biografía de los personajes, porque yo hablo de seres humanos. Claro, claro. Y su biografía pesa mucho. No es que sea un análisis forense, post-mortem, no, es de vida. Para poder entender el personaje, claro, cómo va a reaccionar, cuál es su conducta, porque al final del día, yo que estudié psiquiatría, se dan patrones de conducta repetitivos. Al final por eso da mucho miedo la inteligencia artificial. Van a detectar de inmediato, pero en nanosegundos, cuál es el patrón de conducta que uno tiene desde que va al béisbol o al fútbol, o desde que compra una marca en lugar de otra, en qué líneas aéreas viajó,
qué tipo de bebidas tiene. Ahí viene, es más, hasta estoy pensando que la psiquiatría puede acabar desapareciendo por la inteligencia artificial. Como van a ser redundantes muchas profesiones, por ejemplo la de contadores, yo a mis amigos contadores que les doy de vez en cuando conferencias, les dije la otra vez, pues ustedes van a ser redundantes, prepárense para hacer otras cosas cuando llegue la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, regresando al tema, bueno, no es chapaneco, no es el tabasqueño veracruzano, tampoco es campechano, no tiene nada, y eso que son vecinos, no es yucateco, no es oaxaqueño, no es quintarroense, entonces, ¿qué es? Es tabasqueño. Entonces, hablando de Peter Sloterdijk, yo creo que a mi juicio, hay que, para Occidente, Sí. yo no creo que exista una educación uniforme para el mundo. Bueno, está bien la inteligencia artificial, pero eso es otro tema. Yo hablo de la educación en general. Hay que enseñar civilización. Pero los valores universales. Propios a cada... Bueno, hay comunes, pero hay valores que tiene el chino que no necesariamente comparte el hindú ni el islámico. Hay que respetar el pluralismo civilizatorio. Y no querer imponer una idea al resto de la humanidad, siendo minoría a nivel poblacional. Se me hace absurdo esto. Entonces, dando así unos parámetros, obviamente yo me dedico a dar clases en posgrado, sé de lo que hablo. Para empezar, el tipo de aulas que estamos dando clases ya es absurdo. Hoy se pueden dar teleconferencias, hay que usar toda la tecnología, pero en aras del beneficio del alumno, ¿no? Correcto. No necesariamente estar encerrado en un aula. Hay que buscar otro tipo de interacción, porque yo veo a mis alumnos como hijos, así los trato, y amigos. Y al final del día, yo soy, lo digo con humildad y rigor, creo que soy el mejor calificado de la UNAM. Siempre saco 9.5, es muchísimo. Cuando el alumno es feroz, degrada al profesor, le pega. Sí. Conmigo siempre hay un pretito en el arroz, como decía. Claro, ¿no? claro. Que eso no es hasta divertido, ¿no? Ayer vi la conferencia, el evento en el cual se presentó el Plan de Lectura Nacional. Sí. Lo presentó la esposa de Andrés Manuel, la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Y hay un programa para, porque claro, ahora tenemos el peligro de que los chicos ya no leen. Como ahora, en México no se lee. Como todo es internet. No, pero en general en México no se lee. Sin embargo, la lectura es fundamental pues, para desarrollar el intelecto. ¿Qué quiere que yo le diga? En México no se lee. Yo, mis alumnos de posgrado, sabe mi método que ha tenido mucho éxito, les doy documentales los fines de semana para que vean películas, pero documentales relacionados al tópico. Entonces diríamos que el libro, en la forma que lo conocimos, ya tiene que evolucionar. Sí. En México no va a funcionar eso. Tenemos que desarrollar nuevas tecnologías digitales. Al mexicano le gusta el YouTube. Hay que darle libros por YouTube, enseñar por YouTube. Aplicaciones para tablets que faciliten la lectura. Ya es el papeleo del libro de texto gratuito y eso no funciona. No funciona. No lee. No tenemos esa es la realidad y la tenemos que aceptar. Hay trabajar con la realidad, pues. Por ejemplo, no puedo decir lo mismo en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, pues lo conozco desde mi vida. Y en los países del Medio Oriente, doctores, se lee mucho. Se lee mucho, ¿verdad? Los periódicos. Bueno, tienen también pues la cultura de leer el Islam, el Corán, ¿no? Bien. Entonces hay esa cultura de China se lee muchísimo. Los chinos al año leen no sé cuántos libros. Pero el chino, claro. No sé de chino, ¿no? El hindú es muy... ¿Se ha traducido su obra al chino? Todavía. Todavía. Estoy en eso. Caramba. Me llevo bien con los chinos, quizás lo haga. Pero quiero cerrar con lo de las civilizaciones que hay que enseñarle en Occidente. Porque obviamente la enseñanza en la India hay que respetarla. Por ejemplo, el hindú, que es la mayoría de la India, tan solo 85% de la población por lo menos, son politeístas. La mentalidad de un politeísta es diferente a la de un monoteísta. Hay que tener mucho cuidado en esto. Yo, por ejemplo, yo aplico muchas veces la cuestión psiquiátrica a la geopolítica. Entonces, aquel día me estaban haciendo una pregunta sobre la India, cómo va a operar con
con Estados Unidos, en alianza con Japón y Australia, o con China y Rusia, que está de moda el famoso RIC, se conoce, Rusia, India, China. Y yo me voy a la esencia de la civilización hindú. Claro, al ser politeístas. Son politeístas, entonces van a amar a varios dioses. A varios, claro. No es lo mismo que un monoteísta. Parece que no, pero en la concepción, en la secuencia del pensamiento de los pueblos, nace mucho su cosmogonía. Podríamos decir, doctor, que el hecho de que usted en su formación inicial haya sido la medicina y especialmente el campo de la neurociencia y la endocrinología le ha facilitado el hecho de poder luego establecer relaciones a nivel geopolítico, ¿verdad? Mientras más tenga uno conocimiento de la actividad humana, mejor va a extrapolar las cosas, inducirlas, deducirlas, ambas. Muy interesante. Ahora, regresando, en Occidente siempre ha sido lo mejor la enseñanza de los clásicos. Leer a los presocráticos, a los grandes ya sabemos quiénes, bueno, hasta Aristófanes, que se burlaba de los grandes filósofos, de Platón, de Aristóteles, de Sócrates. Y luego, pues todas las escuelas de pensamiento que ha dado San Agustín, pues hay que leerlo. Grandísimo, grandísimo. Santo Tomás de Aquino, hay que leerlos. Los grandes, Dante, hay que estudiar de memoria a Dante. A Shakespeare. Shakespeare es la tragedia cotidiana del mundo occidental, etcétera. Por ejemplo, esto de que estamos de Ailán, el Sirio, y Oscar y Valeria. Es una tragedia shakespeariana. Total. Que va a tocar las fibras. Si con eso no se conmueve Occidente, ya no se conmovió con nada. Sí. Y además con el tercer mundo, vea qué mezcla tan... entonces, yo recurriría a eso, a los grandes clásicos. Gran defecto, por ejemplo, de Estados Unidos. No tiene filósofos. Eso justamente. No tiene. Y ya de repente sale un agente de bolsa, que eso lo estamos padeciendo mucho en México. Sale un agentillo ahí de bolsa, que además es bueno, de quinta, que opera ahí para los grandes, y nos viene a dar lecciones de moral a los mexicanos. Bueno, ¿qué pasó, no? Sí. Tú juegas la bolsa, te gusta, sigue apostando. El apostador ya he hablado de él, Dostoyevsky hasta el cansancio. Leer a los rusos, a Pushkin, a Tolstoy, a Dostoyevsky. Esa es la riqueza de Occidente. ¿Dónde estamos dejando? Y nos hemos olvidado ellos para estar leyendo ¿qué? No estamos leyendo, no tenemos clásicos. El mundo tecnológico necesita sus filósofos. Hoy tenemos que regresar a la filosofía. Qué interesante. Eso falta en el mundo occidental. Ahora en China no, porque por ejemplo, le voy a contar una anécdota en China. Cuando me invitaron a una conferencia en Shanghai, pues yo suelo hablar mucho con las edecanes en general, ¿no? Aprende uno mucho de la gente. Y nos sentaron allá a convivir con edecanes, todas estudiaban en la Universidad de Shanghai, pública, y le pregunté, ¿qué están estudiando ustedes? Todas estudiaban marxismo. Qué interesante, ¿no? Sí, pero es un marxismo chino. Claro. Con maoísmo. No es con leninismo, es más marxismo con maoísmo. Entonces, cada país tiene su idiosincrasia. Por ejemplo, si yo dijera Perú, México, son dos culturas extraordinarias, con civilizaciones propias. Milenarias, en las que, y Andrés es muy perceptivo a eso. La ruta maya es la quintesencia del renacimiento civilizatorio de México. ¿Y quiénes están en contra? Bueno, unos que quieren sacar dinero, entran a teorías de costo-beneficio. No han entendido nada, pues, de lo que está pasando. No saben qué son 5,000 años de civilización. De historia, pues. Con un modelo ya de Sodoma y Gomorra, que además se quemó, que tienen que conocer también en qué acaban todos esos modelos, ¿no? Entonces, ahí México enseñaría,
Por ejemplo, Perú, su civilización inca. Yo he tenido la fortuna de ir al Machu Picchu, de ver ahí. Y no es gratuito que las dos mejores gastronomías de Latinoamérica las tengan Perú y la mexicana. Bueno, México del centro para abajo, porque el norte, está por desgracia, está muy... Pues. Y además, como han vivido en el desierto, cerca de los desiertos, tienen otro tipo de comida. Lógico. El sur mexicano es exuberante. Así es, como sus selvas, pues. Tabasco es un estado exuberante. Andrés es exuberante. Curiosamente, es un personaje exuberante. Por eso Jala tiene un carisma descomunal. Obviamente no le gusta a los depredadores de la nación. Bueno, pero eso habla bien de él, lo glorifica. Así es. Ahora, dime quién te odia y te diré quién eres. Es extraordinario. Y el jale que está teniendo, porque antiguamente, hasta la era antes de AMLO, el interés que despertaba México, pues era todos temas que no merecían la pena ni siquiera mencionarse, ¿no? Pero ahora hay un renacimiento, doctor, en toda Latinoamérica, porque yo tengo contacto con youtubers de otros países, y están empezando a entusiasmarse de tal manera con lo que ocurre en México, que esto no se veía, pero yo no lo he visto nunca. A tal punto de que yo tengo muchísimas esperanzas de que, así como en Salvador, este joven Nayib Bukele, en cierta medida está siguiendo el ejemplo de AMLO, a su manera, obviamente, ¿no? Con sus propias... Es un pejista. Sí, no, y es millennial. Y más además. con $100 millones se volvió más pejista. Es paisano mío. Paisano, además, de origen libanés. Entonces, yo creo, el profesor, el doctor Alfredo, que en el futuro van a ser más líderes de esta escuela, porque yo creo humildemente que Andrés Manuel está creando escuela. Bueno, es sin duda un hito, pero también es un reto. Hoy yo voy a ser muy realista, siendo cofundador de Morena, cuando habíamos 45 ese día, nadie fue. Él está en una fase de transición. Lo que pasa es que su discurso es optimista, en general. Pero tiene que ser político. Pues, doctor, tiene que ser. Él es político. Él, por ejemplo, dice Morena, el partido La Esperanza de México. Es cierto. Él trae un discurso esperanzador. No trae un discurso nihilista. Así es. Entonces, yo no soy nihilista, soy realista. Es otra cosa. Hoy, por ejemplo, comí con una familia mexicana de mucho poder en México. De mucho poder. Pero transeccional. Estamos hablando fácil desde Echeverría. Caramba. Con mucho poder. No, desde López Mateos. Caray. Y no sé por qué al político mexicano le encanta venir aquí a Barcelona. Me dicen que el consulado es una maravilla de casa. ¿Usted la conoce? No, pues ahí le tomo una foto y nos las mandan. ¿Cómo no? Parece ser que jala. No, yo no visito embajadas. Creo que no la voy a visitar ni cuando sea embajador. Con eso le digo todo. Bueno, entonces no me gusta. A mí me gusta manejarme solo, sin paraguas oficial. No es mi estilo. Soy más aventurero en ese sentido. Pues comiendo con ellos, obviamente no quieren a Andrés Manuel, pero somos amigos de familias, claro, ya de generaciones. Es decir, presidentes van, presidentes vienen, pero somos amigos. Estos lazos no se romperán nunca. No se rompen, y la amistad pesa mucho. Así es. México es un país de amigos. Para mí lo más importante es la amistad. Así es. Entonces, y puede ser de cualquier partido político. Así es. Me tienen sin cuidado. Y dialogamos. Entonces sentí mucha animadversión por Andrés Manuel. Le dije, yo quiero que me platiques de Barcelona, no me estés cuestionando sobre México. Entonces le dije, mira, te voy a dar el resumen muy fácil de México, para que lo entiendas, le dije. Obviamente ellos respetan mi opinión, si no, no me preguntaría. Le dije, mira, sigue la cotización del peso y el dólar. El peso está fuertísimo. Bueno, hay como una aceptación real, ¿no? Que hay unos empresarios tipo Coparmex, desgraciadamente quien maneja Coparmex es un grupo empresarial, son golpistas neofascistas. Claro. Entonces, no saben qué es la democracia, no saben manejar el concepto de contrapesos, ni saben qué es un contrapeso. Contrapeso es de los poderes. Si tú pierdes la elección,
y hasta la próxima, nos vemos. No puede haber contrapesos con un partido que perdió, sino cuál es el leitmotiv, cuál es la razón de hacer elecciones. Lógico. Pues. Si el que pierde le va a imponer su agenda al que gana. No tiene un sentido, entonces. Y por eso no saben manejarlo. El famoso contrapeso, que lo han puesto de moda los golpistas que perdieron el 1 de julio, lo han puesto de moda sin saber su significado de check and balances, que viene de Estados Unidos. Sí, porque en realidad no quieren un contrapeso, lo que quieren ser ellos el peso. Claro, así es. Sí, quieren ellos imponer. No, y nos ven a nosotros como un peso. Imagínense. Y quieren decir quién entra al gabinete, quién sale. Entonces, yo creo que en México nos faltan los empresarios. Hoy se los di porque ellos son muy adinerados. Falta que la 4T cale en los empresarios, ¿no? Bueno, ya empieza, ¿eh? Sí, hay algún sector, sobre todo los más ricos, sí. Ellos cuidan su dinero. Los tontos, los que andan en 10 millones de dólares. Que se creen ricos. Que se creen ricos, no se dan cuenta que son insectos en este mundo de multimillonarios. Porque hasta en eso hay niveles, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, Gustavo de Hoyos, que es el director de Coparmex, incluso creo que va a ser candidato del PAN. ¿Qué partido que le ha ido re mal? Ahorita 2 elecciones subieron. Están en nada, ¿no? Los aplastamos, literalmente aplastados. ¿En Puebla, doctor? Igual se ganó, Morena ganó, en Baja California, etc. Entonces, pero con menos votos que el anterior. ¿Qué pasó ahí? O sea, estaba la gente no salió a votar porque sabía que iba a ganar Morena. Fue eso realmente. Estaba muy cantada la victoria. Entonces, regresando a este tema, en México necesitamos empresarios. Sobre todo a nivel de los millennials, los startups. Se requiere. Muy bien, doctor. Quisiera en esta oportunidad, para cerrar este tema de los empresarios, hacer la entrega de un libro que ha tenido la amabilidad de dedicar el propio autor, que es Joan Melé. Joan Melé muy bien, le ha dedicado este libro, doctor, porque... Qué amable. Dinero y conciencia, ay Dios mío, hay que regalárselo a los de la Coparmex en México. Lástima porque hay gente muy valiosa en Coparmex, pero su actual presidente es de lo peor, ¿eh? Es un personaje rapaz, contumaz, mendaz, de lo peor. Y quiere imponer su agenda al gobierno. Entonces yo a veces pregunto, bueno, ¿hay un gobierno paralelo de este tipo de empresarios? No entienden, pues compite en una elección y vemos cómo te va, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente. Entonces este tipo de empresarios le hacen daño al país, porque además son coyotes. Ahí tenemos una palabra muy despectiva para el coyote. No emprende gana de comisiones o son prestanombres de algún político. Es lo más bajo que puede haber. Es una escuela que se cultivó en México, pero que afortunadamente va a empezar a pasar, doctor, estoy seguro. Sí, y con hombres... hoy los startups, los que les llaman los millennials, ya no vienen con esa idea. No. Hoy por fortuna, hoy precisamente hablaba con estos mexicanos que viven aquí en Barcelona y les comentaba precisamente que hay que impulsar a los millennials a tener ese tipo de humanidad en los negocios, sí, conciencia. Pero ser emprendedores. Así es. Empresario quiere decir emprender. Emprender, asumir riesgos. No robar. Así es. En México se han dedicado a saquear al país. Ha habido una tergiversación incluso del vocabulario. Sí. Joan Melé fue subdirector del Trío Dos Bank aquí en España. Pues se ve muy bien, muy bien. Y ahora está viajando a Latinoamérica para impulsar el nacimiento de bancos éticos en Latinoamérica. Va a estar difícil, ¿eh? Sí, porque es un reto muy grande. Eso suena a oxímoron, ya ve la palabra oxímoron, sí. Contradictorio, como banco y ético, ¿no? Pero ese es hay el que reto, darles pues. A leer El Mercader de Venecia, clásico de Shakespeare. Bueno, doctor, los templarios, los que crearon la banca moderna, hicieron una utilización muy sabia y muy acertada del dinero, ¿no? Hay que controlar a los empresarios y a los banqueros. No se pueden mover solos. ¿Y quién lo controla? La conciencia ciudadana. ¿Cuál es la conciencia ciudadana? A lo que más ha llegado, porque no ha dado para más, pues es el voto democrático, no hay otro. Entonces hay que, precisamente uno de los, incluso lo reconoce el capitalismo estadounidense, los trusts. Hay leyes antitrust, antirregulación. Pero el sistema neoliberal se las cargó todas. Pues. El sistema neoliberal, yo tengo un estudio que hice, precisamente el sistema neoliberal global o la globalización neoliberal financierista, por su propia esencia, tiende al monopolio.
Si no, se comen, es muy darwiniano, se come a los pequeños y a veces la innovación está en los pequeños más que en los grandes. Así es, entonces hay que tener mucho cuidado. Oye, por ejemplo, tenemos algunas de las tecnológicas que quieren hacer su propio dinero. Es un juego muy riesgoso, ¿eh? Es decir, o participa o no el ciudadano en la toma de decisiones. ¿Cuál es la manera de la participación ciudadana? Pues es en el voto, no tenemos otra manera. Hoy están las redes sociales, que pesan, pero también ya las están controlando. Twitter, por ejemplo, en México, yo soy víctima de ello, trae una agenda neoliberal. Y fascista. Golpista, es un español, neopinochetista, se llama Pepe López. Neofranquista total. Total, neofranquista, pero además ligado al Partido Popular. Pero en México hay mucha gente que estuvo en el poder que están ligados al Partido Popular. Por el principal se llama Calderón, expresidente de México, y tiene a su intelectual, entre comillas, porque ni es intelectual, resultó que es un vulgar plagiario narcolavador, Enrique Krause Kleinborg, muy ligado al Partido Popular, a José María Aznar sobre todo. Son datos duros. Entonces, obviamente, mi discurso no les convino, porque yo reté a Calderón a un debate para demostrarle que había usado dinero público de los seguros médicos de México, públicos, el IMSS, con el que había rescatado a una empresa privada, Cemex, en la que participó presuntamente lubricando este negocio, porque es un gran negociante, Enrique Krause. Y el dinero salió del dinero ciudadano, estaba quebrado esta empresa Cemex, que era la tercera más importante cementera del mundo. Pero había de lo principal, que eso es fundamental. No tienen discurso, son muy corruptos y desgraciadamente muy ligados a la agenda de José María Aznar, más que nadie del Partido Popular. Bueno, estaba ahí pues Bush, Blair y Aznar. Bueno, ¿no? Sobre todo para la guerra del Golfo, sobre todo con Fox. Volviendo a ese tema, la guerra del Golfo, doctor, ¿le apetece que toquemos ese tema? Irán, con el hundimiento de esos dos buques, bueno, el ataque que sufrieron estos dos petroleros está poniendo en peligro, porque por ahí pasa el 30% del petróleo mundial en el estrecho de Hormuz. Realmente los datos que se tienen ahora, datos de la gente que sabe, no los datos propagandísticos, no se sabe qué ocurrió. Muchos opinan que fue un ataque de falsa bandera para exprimir a Irán. La misma CIA detrás. El Mossad. O el Mossad. Uno de los dos. O los dos. O los dos. Pues trabajan siempre juntos. El Departamento de Estado lo maneja un exdirector de la CIA, Mike Pompeo. John Bolton es siempre ha querido la guerra contra Irán. Lo que ves es que Irán no es fácil, ¿eh? No, claro, no es el Irak de aquella época, no es un país bananero. No. Aunque está rodeado por las tropas de Estados Unidos. Nada más vea alguien que se pierda un tiempo. Siquiera y le mando una foto donde para que la ponga en el video. Sería bueno. Sí, doctor, claro que sí. Es una foto cómo está rodeada de Irán por los bases militares de Estados Unidos. Y ahora portaaviones incluso. Y portaaviones, etcétera. Entonces en el Golfo Pérsico, en Irak, todavía hay soldados estadounidenses en Irak, en Afganistán. Entonces, y dicen abajo, no en forma sarcástica, Irán rodeando a Estados Unidos. Es decir, bueno, aquí lo que pasa es que Irán no es una agenda sencilla. Forma parte del nuevo equilibrio de fuerzas de Estados Unidos con Rusia y con China. Porque al final del día Irán es uno de los eslabones más importantes de la nueva ruta de la seda, que es el proyecto chino. Entonces, destruir Irán es pegarle a China. No, China no lo va a permitir. Y Irán es frontera en el mar Caspio de Rusia. Entonces ahí no es tan sencillo golpear. Yo creo que si comete el error Trump de golpear a Irán, incitado, y lo digo con responsabilidad, pues lo ha publicado incluso Haaretz, que es un periódico liberal, muy entre comillas, de Israel. Netanyahu empinó a Trump.
Sí, para romper el acuerdo. Y yo creo que era valioso ese acuerdo que había creado Obama. Entonces, mucho usa Trump que todo lo que hizo Obama está mal, ergo hay que destruirlo. Y con ese argumento muy pueril rompió un acuerdo que hay otros en juego que firmaron. Así es. Pero ahí a Europa le está faltando carácter. Sí, lo que hablamos del carácter, se ha vuelto muy hedonista, se han vuelto muy hedonistas nuestros amigos europeos. Entonces necesitan tener carácter. Y ahora tenemos a la señora Merkel que hasta su salud parece que está rebajada. Entonces, aquí en este sentido, los otros firmantes del que se llama el acuerdo del proyecto nuclear, le pusieron P por los 5 miembros permanentes, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania. Entonces, el único que rompe en forma unilateral es Trump. Entonces, él es el que pone en riesgo algo que ya había aceptado Irán y le quieren ganar lo que ya es una guerra, que es a través de sanciones. Tienen asfixiado a Irán, literalmente. Sí. Muy bien, doctor. Entonces, ¿usted concluyendo lo de Irán. Sí, por favor. Trump se juega su reelección con el asunto de Irán. Ahorita no le conviene una guerra. Aunque ahorita dice que no va a tener tropas, no tiene el apoyo del Congreso, no tiene secretario de Defensa. El que tiene es un sustituto, no ha sido aprobado por el Congreso. No es tan sencillo. Es que le tiene miedo, pues, doctor, porque el secretario de Defensa puede trazar una estrategia y luego Trump lo ignora completamente y hace lo bueno, que ya quiere. Le renunció Jack Mattis. Entonces así nadie se arriesga, pues. Pero Trump sabe su juego, tampoco hay que... Bueno. Y yo obviamente, pues, siendo mexicano, no puedo ser trumpiano, es una aberración. Es como la banca y la ética, ¿no? Pero ojalá que nuestro amigo Meló lo haga posible. La banca Triodos Bank no tiene nada que ver con la otra. Esa es la luz de esperanza. Qué bueno. Sí, doctor. Entonces, sí hay que humanizar a los banqueros. Definitivamente. Y a los empresarios. A los empresarios. Son antihumanos. Sí, son misántropos. Es una palabra real para ellos. Se han misántropos. Quiere decir que odian al género humano. Nada más se quieren a sí mismos. Son onanistas. Sí. Ya sabe lo que eso significa. Totalmente. Bueno, entonces regresando al tema de Irán, ahí corre el tiempo. Si Trump ve, no este octubre, el siguiente octubre, pues es mi muy humilde opinión. Ya ahorita, por ejemplo, estuve en Beirut y estuve también en Jordania, palpé los pulsos, ¿no? Uno se da cuenta, ¿no? Cómo va la región, qué se siente. En Beirut no había sentimiento de crisis, esto que ahí opera Hezbollah. En Jordania estaban más preocupados por el famoso plan de paz, que ni es de prosperidad, de paz, que ni es de prosperidad ni es de paz, del yerno de Trump, Jared Kushner, que es el que le ha hecho mucho daño a México que también. Es el que quiere comprar Televisa, ¿no? No sé, no se sabe bien. Es que Televisa está tan quebrada que no sé si alguien la quiera todavía. No sirve bueno, no para ganar dinero, sino para manipular, ¿no? Pues quizás para usar el público hispano, que así le llaman, o latino, pero de Estados Unidos. Claro. Porque en México no votamos. Entonces, y octubre del año 20 siempre es lo que se llama un mes antes de la elección, el October Surprise, la sorpresa de octubre. Que ahí puede usar, si Trump ve que no le va bien, pero yo creo, ya le propusieron, ¿no?, que en lugar de irse contra Irán, mala noticia para Latinoamérica, que se vaya contra Venezuela. ¿Otra vez? No, ya intentaron el golpe de Estado, les falló, pero ya irse a una invasión. En serio ya, ¿no? Ahí tampoco sé qué tan barata le salga la invasión, pero en un mes puede aguantar Trump para ganar. Y además ahí alebrestaría a los cubanos de Florida. Hay que ver una cosa, obviamente los que vivimos cerca de Estados Unidos, conocemos bien Estados Unidos. Trump arrancó su campaña en Florida. Sí. Otra, los debates del Partido Demócrata, ahí más y refiriéndose a George Washington. Sí, se están dando en Florida. Es decir, todos huelen que Florida puede decidir la elección. Caramba. Por el número de votos electorales. En Estados Unidos no gana el que más... Ahí hay muchísimo latino. Mucho latino. Y ahí se puede jugar la elección, ¿eh? Parece que no. Once again.
como diría. Pero ahí viene algo importante, por eso temo yo por Venezuela más que por Irán. Incluso Lindsey Graham, que es un senador muy influyente, muy cercano a Trump, dice: hay que darles una lección a Rusia y China para que vean que somos fuertes. Reagan lo que hizo fue invadió Granada, la islita de Granada. Entonces los demás se paralizaron. Sí, pero Granada no es nada, ¿no? Venezuela es más costosa. Hay que invadir Venezuela en lugar de Irán. Lo que hicieron en Panamá, ¿no? Sacar a Noriega, ponieron... No, pero aquí sí, aquí es una invasión de hecho. Entonces, hay que irse con cuidado. Hay una guerra del tiempo, yo diría, contra el tiempo. A Irán le conviene acelerar la situación, sobre todo cuando ellos están jugando la carta europea y la carta china y rusa. China muy tranquila en el asiento trasero de Rusia. Rusia calmando la situación. Sería una gran aventura. Putin incluso ha dicho que si invade o hace alguna operación militar Estados Unidos contra Irán, sería una catástrofe. Catástrofe. Y yo sí le hago caso porque Putin sabe de qué habla. No, cuando Putin habla de catástrofe no está hablando no estamos hablando de cualquier persona. Hoy hasta los mismos estrategas militares que saben de guerra. El problema es que hoy los civiles hablan de guerras y no saben de guerras. Cuando se habla de guerra hay que consultar a los militares. Los militares de Estados Unidos son más tranquilos que sus civiles. Un Joe Bolton, el mismo Trump dice que es un halcón, ya para que lo diga Trump. Dice, pero por fortuna tengo a palomas. Las palomas es el Pentágono. Claro. El Pentágono sabe los riesgos. Entonces, mucho va a depender. Estamos haciendo esta grabación en vísperas del G20. Así es. Que va a tomar, puede ser, estamos ante una bifurcación quizás histórica, que pocas veces tiene la humanidad. Hay un gran desorden mundial. El mundo está acéfalo. Eso no se ha dado en la historia de la humanidad, siempre ha habido un poder. Hoy está en disputa entre tres grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos. Estados Unidos en franca decadencia, en el interior es un país desahuciado, que quiere imponer su agenda al mundo entero y al mundo como que es más reticente. Entonces, el G20, por desgracia, Trump presionó mucho para que se quitara de la agenda el cambio climático y ojalá que esto sirva para algo, aunque sería en el corto plazo, porque pues, hay que enfrentar lo del cambio climático. En Europa sí están conscientes de ello, por fortuna. Igual China y Rusia lo están. Trump es el único que está... Pero dentro del G20 luego tenemos el G3, el G4, ¿no? Bueno, lo que pasa es que van a haber cumbres marginales. Que son las que realmente van a... Hoy el G20 es un proyecto economicista que no sirve para nada, es disfuncional. Andrés Manuel ni siquiera va. No sé, ahí yo, si me hubiera preguntado, yo le diría que yo le hubiera aconsejado de ir. Hay que placearse, necesita... mayor permeabilidad, quizás reunirse con Trump, pero ya tiene la reunión con Trump, parece, para septiembre. Lo ha hecho sufrir a Trump. Bueno, no ha querido tanto, no se ha hecho sufrir. No, pero se ha hecho rogar, ¿eh? Lo que pasa es que aquí pero muy bien hecho, doctora. México tenemos una fase difícil, ¿eh? Claro. Estamos atrapados entre el yunque y el martillo. La tragedia de la migración centroamericana es explosiva, no tiene solución. Así con estas medidas, con estas aspirinitas, no puede. Hay que hacer un plan Marshall de rescate, de lanzar $100,000 millones, un rescate para toda Centroamérica. Si no, ¿a quién le gusta emigrar? Si no emigran por gusto. Y México pues, está sufriendo esa situación por nuestra frontera en el sur con Centroamérica, y otro, el envío de los migrantes que tienen Estados Unidos, que los quieren endosar en México, ¿no? Entonces México está atrás, es una situación delicada. Sí. Andrés es una gente muy optimista,
Recordemos, yo no soy político, yo soy analista, realista. Claro. Yo no tengo otro abordaje. Eso no quiere decir que yo esté en contra de Andrés. No. Él tiene otro tipo de información diferente a la mía, ¿no? Y él tiene otro manejo. Además, él es el que conduce la sinfonía. Yo soy un pobre baterista ahí, que hago ruido, eso sí, pero no soy el director de la sinfonía. Claro que sí. Entonces, el G20, van a haber reuniones al margen muy importantes, que ahí se puede definir el nuevo orden mundial del siglo XXI. Por eso puede ser histórico. O desemboca en un gran fracaso, o desemboca en algo apoteósico, de ese tamaño. Estamos en una bifurcación similar. Viene la cumbre de Putin con Trump, relevante. La cumbre de Xi, el mandarín, con Trump, que se puede resolver el contencioso de los dos. Y el de Erdogan también con Trump, ¿no? Sí, pero ese no es tan importante. Con todo mi respeto, yo me llevo bien con Turquía y todo. No es el mismo nivel. No, claro. En el Olimpo hay niveles. También eso que va a ser, más que nada, iba a ser un regaño, un ultimátum que le va a propinar. Lo que pasa ahí se va a equivocar Trump porque Erdogan es de carácter. Claro. Además viene de un imperio otomano. No estamos tratando con cualquier pelagatos. Es que Trump está acostumbrado a los países bananeros. Exactamente. Que se doblegan fácilmente. Esos países tienen carácter. Entonces ahí lo va a regañar, va a tratar de chantajearlo, de darle un ultimátum de que no adquiera el sistema misilístico de Rusia del S-400. Porque no olvidemos, Turquía pertenece a la OTAN. Claro. Entonces, y ahí van a empezar las sanciones contra Turquía. Claro, Entonces, bueno, incluso hay otra cumbre con Narendra Modi de Trump. Esa pesa mucho más. India hoy es la cuarta potencia geoeconómica a nivel mundial. Ya desplazó a Japón. Uno se va al Producto Interno Bruto medido por el poder de paridad de compra, que se conoce en inglés como Power Purchase Parity. Esos son datos de la CIA. Entonces, esas tres cumbres son fundamentales, pero hay una que yo creo está diseñada para poner en su lugar a Trump. La cumbre trilateral del RIC, de Rusia, India y China. Cuidado, ahí ya son palabras mayores. Y ahí Trump entiende no quedar aislado. Entonces, yo siempre fui partidario de la tripolaridad. Es decir, que pues se tiene que repartir el mundo. Brzezinski quería un G2 de Estados Unidos y China contra Rusia. Kissinger quiere, todavía está vivo, ya se murió Brzezinski. Kissinger quiere un G2 de Rusia y Estados Unidos contra China. Y el real G2 que estamos viviendo hoy es de China y Rusia, aliados frente a Estados Unidos. Claro. Las paradojas, ¿no? Sí. Entonces ahí surgiría el G3, pero dadas las circunstancias, y no por yo defender mi teoría, que me apasione con la tripolaridad, ¿a dónde está yendo? Es probable que nos amanezcamos con un G4. Es decir, el G3 real del RIC, Rusia, India y China. Alguien me va a decir, bueno, ¿y por qué no pones a los BRICS, a Brasil y Sudáfrica? No están jugando. A ese nivel no juegan. Y menos con Bolsonaro, que trae el evangelismo sionista, fascista, etcétera. Y luego Sudáfrica pues no anda muy bien, que digamos. Entonces ahí quedaría el RIC. Más Estados Unidos, porque tampoco no se trata de aislar a Estados Unidos por una sencilla razón, para la salvación de Latinoamérica. Es decir, aquí también uno tiene que ver los factores. Estados Unidos, si lo aíslan o si se confina a su neomonroísmo, neopinochetista, pues neofranquista también, pues vamos a sufrir los latinoamericanos. Es muy peligroso eso. Por eso yo soy de la idea que hay que incorporar a Estados Unidos como... Ahí sí usar la palabra contrapeso, que sí es válida. Entonces, podemos amanecer en Osaka, que puede ser histórica. Yo conozco bien Osaka, conozco bien Japón, he estado en Hiroshima, en Kioto, Tokio, etc. Me llevo bien con los japoneses también. Y obviamente ellos tienen el peso de Estados Unidos. Trató el primer ministro Abe de reconciliar, de negociar con Irán. Fue cuando sucedió lo de los
lo que no sabemos qué pasó con los tankers, claro muy que, extraño. Sí, sí. Por ejemplo, Rusia ya salió a decir de que sí invadieron el espacio aéreo de Irán, el famoso dron. El dron que cuesta 220 millones de dólares. Están 250, no es cierto, cuesta 220. Entonces, podemos amanecer ante un G4 en Osaka. Me llamó la atención cómo en la reciente cumbre, y obviamente porque me dedico a la geoestrategia, pues sigo cosas que no salen en la prensa occidental, y menos sus caricaturas que tenemos en México y en Latinoamérica. Desgraciadamente la prensa mexicana con su... Muy devaluada, ¿verdad, doctor? Pero con su justa excepción, pues son caricaturas, repiten todo lo que leen de Estados Unidos, no hay pensamiento crítico, nosotros tenemos un término que se llaman chayoteros, mercenarios. Mercenarios. No, esto va más allá de fifís. Sí, pues también puede ser uno el chairo que ellos llaman y ser mercenario, eso no da ninguna inmunidad de esos dos adjetivos, no definen a México esos dos antagonismos. Lo que define a México es la honradez o la corrupción, esa sí es definitoria. Y desgraciadamente los tres principales megachayoteros del país son de Televisa. Curiosamente, tenemos a López Dóriga, que es lo más cercano a la oligofrenia, es decir, al retraso mental, pero con mucho poder porque se lo dieron los regímenes del PRI y del PAN, que es lo mismo, ¿no? Al final del día. Salió en segundo lugar otro funcionarito ahí de Televisa que se llama Federico Arreola, que siempre toda su vida ha sido muy corrupto, no es nuevo. Y luego Enrique Krause en tercer lugar. Oficialmente le sacaron la documentación de chayoteros, cómo reciben dinero. Sí, hay una lista como de... Sí, una lista, pero me llamó la atención que no haya venido Loretito, al que yo llamo Loretito, que también es de Televisa. Loré de Mola. Bueno, de mula, le dicen otros. Entonces, a lo que quiero llegar es de que tiene una radio, la W, que realmente sí vale 500 millones de dólares. Está tan devaluada Televisa que no la pueden vender ni en 100. Y tienen ahí, lo corrieron de un lugar al Loretito y lo mandaron a la XW. Empeoró. Peor. Es decir, hoy los medios en México, los jóvenes, los millennials, ya no ven televisión. No ven televisión. Ellos siguen a los youtubers. Y hoy tenemos una camada de youtubers maravillosos. Hablaremos de eso en la siguiente etapa, doctor. Maravillosos. Son los que están cambiando la agenda nacional. Y hoy los jóvenes no pierden su tiempo con esos chayoteos. Muy bien, ha tocado un tema clave, doctor Jalife, que es el tema de los youtubers. Este fenómeno que ha roto todos los esquemas a la prensa tradicional en México y que realmente la ha puesto... Mató a Televisa. La ha puesto al borde de la quiebra a Televisa. Yo tengo algunas preguntas que me... No, y a sus chayoteros. Entonces, sí, definitivamente. Krause, Arreola, Loretito, doctor López Dóriga. Yo quiero hablarle de Giovanni García. Sí. Usted ha retuiteado uno de sus vídeos en su Facebook. Ahora no se acuerda. Él es Giovanni García del canal Alerta México. Es un joven que empezó hace 3 años a ser youtuber con 15 años. Este joven Giovanni García le han cerrado el canal youtuber en 3 oportunidades. Ya tenía 70,000, 60,000 suscriptores, le cerraron el primer canal, lo volvió a abrir, le volvieron a cerrar y lleva... ¿Está atacando a Google o qué? Porque YouTube es de Google. Lleva 3 canales cerrados. ¿Y por qué razón? Bueno, él está a favor de AMLO, está atacando y está destapando toda la podredumbre de México y me imagino pues que ha tocado hueso. El hecho es de que ahora con 18 años ha sacado su 4º canal que se llama Alerta México. ¿Y cómo le va? Y le va estupendo. Qué bueno. Ha tenido que empezar de cero. Él es un seguidor de usted, doctor Jalife, y me ha pedido gracias. Que le haga una pregunta en su nombre. Su pregunta... Salió la de un ministro, bueno, una fortuna, dices, bueno, sí, y además salió en Gran Bretaña. Sí, absurda. Bueno, no, pero ahí voy más, hay algo más importante. Es un poder autónomo. Yo soy de la idea que los jueces mismos tienen que hacer su propio tribunal, entre ellos. Bueno. Yo pertenezco a agrupaciones médicas de toda índole, incluso tengo un MBA, también pertenezco a asociaciones
de diferente índole. Lo más duro, por experiencia, es la crítica de nuestro gremio. Obviamente la de fuera pesa, pero la interna del gremio sí es dolorosa, ¿eh? Entonces, la solución va a venir de los propios yo no tengo jueces. soluciones. Quiero decir que... Yo doy ideas. Exactamente. Ahora, el sistema judicial mexicano no es fácil romper con esa inercia que lleva 40 años, pues, o 60. Lleva muchos años. No es fácil. Yo creo que ahora los ministros que han entrado son de primer nivel, de gran nivel. Pero no tienen dientes, no sé si me estoy explicando. El Poder Ejecutivo tiene que dejarlos más libres. Correcto. Quizá elegirlos a nivel ciudadano. Por ejemplo, un Ramón Cosío, no puede, una cosa de esas no puede ser ministro. Primero que nada es citamita. Ya con eso ya trae la aureola ideológica. Se nos quedó el tema del ITAM. Pero bueno. Sale sobrado. Pero quiero concluir esa parte. Luego sale firmando una carta en contra mía, que además me benefició porque me pusieron a nivel primer trending topic a nivel México y mundial, Estados Unidos y mundial, lo cual hasta le agradezco. Yo veo la salvación de México, que es un país de millennials, que tiene menos de 30 años de edad. Ahí está la salvación de nuestro país. Mientras no se me pudran y no se me degeneren. Yo aquel día les dije, no vayan a hacer lo mismo que Televisa, si no estamos perdidos y este país desaparece. Muchas gracias, doctor. Le quisiera transmitir otra pregunta de Giacomo Longato, que es un peruano youtuber que está en California. Él le quiere preguntar lo siguiente: si influirá en México la agenda antiaborto que han emprendido algunos colectivos evangelistas en Estados Unidos. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo tengo una doble actitud hacia los evangelistas. En mi primaria en Mérida estudié en una escuela evangélica, presbiteriana incluso, que luego desgraciadamente el director lo acabó en lo que los acusan, igual que La Luz del Mundo, en pedofilia y todo. Bueno, a mí, yo tengo que ser responsable, nunca se me acercaron, lo tengo que decir. Entonces, y además la escuela era mixta, lo cual les agradezco a mis padres que me hayan puesto en una escuela desde ese momento, que haya sido mixta, ayuda, ¿no? Claro. Yo tengo 71 años, estoy hablando cuando tenía 5 años de edad. En una época que no era normal. Difícil, no era normal las escuelas mixtas. Así es. Entonces, estudié con ellos, les agradezco mi formación de primaria y un año de secundaria, les estoy agradecido. Es decir, yo le debo mucho al pensamiento protestante en general. Me gustaba su manera de abordar, entiendo muy bien la religión, su abordaje es obviamente diferente al catolicismo. Ellos son iconoclastas, los católicos. Yo soy católico maronita del rito oriental del Medio Oriente, del Líbano. Somos iconófilos, es otra, ¿no? Es otra actitud totalmente. Y luego yo estudié en Beirut con los lasallistas. Entonces también tengo una parte católica de formación, de cultura. Yo diría es de cultura, porque realmente yo no soy practicante. Pero a mí sí mi rito, aquel día alguien me preguntó, ¿en qué rito te van a enterrar? Bueno, yo quiero a los budistas. Yo fui el primero que trajo al Dalai Lama a México. Yo soy muy plural. Me llevo bien con los chiitas, con los sunitas, con los hindús. Me encantan las religiones. Incluso con la religión judía, con per se, me llevo muy bien con los... Es que esa es la maravillosa diversidad una humana. Plural, así es la biodiversidad. Así es. Eso está por encima de todas las cosas. Entonces, y cada quien tiene su manera de ver el universo ante la tragedia de la entropía. ¿Afectará esto el hecho de que una dama, una niña sea violada? El hecho de que tenga que llevar ese ser que no quiere probablemente, ¿no debería ser la mujer la que decida, autor? Es un tema muy candente, muy complicado. Y le voy a hacer una confesión, esa es exclusiva para usted. Obviamente yo estudié medicina, hice mi internado en París, en el mejor hospital de Francia, más antiguo, Hotel Dieu, junto a Notre Dame. Yo pasaba diario frente a Notre Dame. A veces me echaba mi entradita para ver a la Virgen de Guadalupe.
Ahí teníamos, es de los pocos países que tienen la efigie de la Virgen de Guadalupe. Igual la vi en Antigua, Guatemala, en la ciudad de Antigua. Ella es patrona, no sé por qué dicen patrona, matrona suena horrible, pero así les dicen, de Guatemala, como lo es de Filipinas, etcétera. Nosotros tenemos un producto transnacional que es la Virgen de Guadalupe. Entonces, a lo que quiero llegar es de que la confesión. Yo hice mi internado en el Hotel Dieu de París. Yo hacía legrados, era mi entrenamiento, dábamos prostaglandinas, diario hacía 20 legrados, como médico, es decir, era una práctica médica del hospital, y si yo quería pasar mi internado, pues si no hacía legrados, pues bye bye, ¿no? Es decir, era parte de mi entrenamiento. A nivel profesional lo hice, es decir, a mí no me asusta esas cosas. Lo que sí me perturba es que estemos hablando del aborto, ya como ciudadano, no como médico, como ciudadano, es por encima de la medicina. Obviamente el profesional tiene su punto de vista que es muy duro, ¿no? Es sofisticado. Y el ciudadano, bueno, pues es la cuestión política. Y está politizado el tema. Entonces debe haber un choque de religiones entre los que están a favor del aborto, los que están en contra. Yo realmente no me quiero meter en ese tema, claro, por una sencilla razón. Pero sí me hace preocupante, se me hace preocupante que en el siglo XXI, en el 2019, con tantas medidas precautorias de prevención, de fecundación, estemos yendo a lo último, que es el aborto. Yo creo que se refiere ya como al tema de relaciones no consentidas, ¿no? En el caso de violaciones, ¿no? Que obviamente, pues en ese caso es un tema tan difícil. Ya. Es tan difícil. Bueno, ya le di mi punto de vista. Perfecto, doctor. Una última pregunta, ¿puede ser? Es complejo. Sí, lo que no me gusta es su politización. Eso no debe ser, pues nunca, ¿no? ¿Cómo vamos a politizar? Bueno, ya todos los en Estados Unidos se está haciendo eso, pues se está politizando estos temas, ¿no? No, pero cuidado, sí es cierto, hay un grupo evangelista que sí es antiaborto, ¿no? Igual un grupo católico muy fuerte que son antiaborto. Continuamos con las preguntas de los youtubers, estimado doctor, que son... Preguntas difíciles. Sí, no, son muy buenos estos youtubers. Muy Mire, buenos. El señor Marco Antonio Martínez del canal Desde mi humilde punto de vista le pregunta, estimado doctor Jalife, si el presidente Adolfo López Mateos, en su discurso del 27 de septiembre de 1960, justo después de la nacionalización de la energía eléctrica, sí, declaró que las privatizaciones deberían ser consideradas como delito de traición a la patria, ¿por qué no se le denuncia por traición a la patria a los expresidentes? Pero sobre todo a Peña Nieto, que es del Estado de México, sí, que no siguió las lecciones de ese gran grupo político. ¿Qué posibilidades que estaba alrededor de López Mateos? Era otra época, ¿no? Pero se podría aplicar en el presente difícilmente, ¿no? No, porque la Constitución en México, la gente a veces se mete en temas que desconoce y opina. Está bien, esa es la democracia, ¿no? Todo el mundo opina. Claro. Pero también hay que hacerle caso a la gente que sabe, ¿no? Porque si no, pues que acaba ahí, por ejemplo, yo lo que opiné del aborto, ¿no? Claro. Pero mi esposa es igual, opina igual que yo, siendo muy liberal ella. Correcto. Muy liberal. Entonces, regresando, la Constitución mexicana hace de los expresidentes que sean inimputables. Como el rey de España, ¿no? Aquí en España es inimputable. Así es. No se les puede juzgar. Entonces hay que cambiar la Constitución. Entonces, primero que nada, que hay que cambiar la Constitución. Por ejemplo, la pregunta que me hacía para empatarla, con qué hacer con los jueces, Ricardo Monreal, que es un político muy talentoso, tiene un proyecto precisamente para está muy fuerte la palabra purificación de los magistrados y jueces de México, ¿no? Yo diría para... Renovarla. La renovación sí requiere. Es decir, sí, no puede ser... igual hay que renovar el sistema legislativo. Correcto. Hay mucho parásito. Pero son procesos pues lentos. Muy lentos y de política. Y no se puede hacer pues en 6 meses. No. Por eso, pero regresando también a otra que quedó truncada, que ahorita me estoy acordando de perfecto, todo, doctor, con los empresarios que comí, amigos, que les va muy bien aquí, por cierto.
Me preguntaba, ¿y tú cómo ves a Andrés Manuel? Dije, Andrés está en un proceso de transición. Todavía no es la cuarta transformación. Ahorita tiene que estar armonizando con un sector del PRI. Así es. Nos guste o no. Y del PAN también. Bueno, un poco del Un PAN. poco Con el menos. PAN no tanto. No tanto. Es más el PRI, obviamente. Más con el PRI. Bueno, el PAN es un apéndice del PRI. Sí, realmente. Siempre lo fue. Ellos lo enaltecieron. Y luego tienes también las instituciones internacionales. El FMI, la señora Lagarde estuvo no hace mucho. Entonces hay presiones pues de todos lados. Hay de todos. Las calificadoras. Entonces, no es tan sencillo y hay que cambiar la Constitución. Yo creo que el que está muy nervioso, es más, yo hasta puedo hacer apuestas, sin tener reconocimiento, mi olfato, a ver cómo me va con mi olfato. No creo que a Peña, dadas las circunstancias, a menos que venga una presión de Estados Unidos muy fuerte, que se está viendo, por cierto. Porque la investigación porque ahí salieron, claro. Llama la atención. Ahí cuidado, Y ahí pues ya eso es de Estados Unidos. Así es. Ya no es de México. Porque en México no son... es muy fácil. Lo más fácil es defender a un expresidente de México. Mire, pues ahí está el artículo de la Constitución. Se acabó. Ya está. Que hay que cambiarla. Definitivamente. Yo veo que al primero que sí tiene un pie... Porque ya hay que encarcelar a un expresidente de México. Uno, como ejemplo. Si no, no vamos a acabar con... ¿Qué va a ser? Fox. ¿Verdad? Fox. Me late. Sí, pues, Además se la tiene bien ganada. es que... Bien ganada. Bueno. Y otra es, lo que le duele más al político mexicano, ya no hay que encarcelarlos. Yo los dejaría sueltos. Hay que quitarle su dinero. Eso. Eso es lo que más les duele. Bueno, las cuentas de López Dóriga en España. Estos son de escándalo. Aunque no sea político, pero es un instrumento de la clase política. Y así me pasaría toda la tarde, noche. Una última pregunta, estimado doctor Jalife, de Fernando Brito. Nos pregunta, ¿y cómo recuperar el oro de México que está en Inglaterra? Yo creo que ahí hay mucho de mito. No hay tanto oro como el que dicen. No sé, eso lo podría investigar. Yo tengo manera de hacerlo. Nunca me he metido al tema, porque realmente la fuerza de México no es su oro, es la plata. Nosotros somos el primer productor de plata. Por un año nos ganó Perú, pero ya recuperamos el primer lugar. Pero una desgracia, la plata de México no se queda en México. Todo se la lleva a Canadá, ante nuestros ojos. Es que la mayoría de empresas son canadienses. Pues. La mayor son canadienses y la plata mexicana. Y cuidado ahora que viene un alza fuerte de la plata. Me gustaría hacer una última pregunta, doctor, si no es abusarle. A ver. Bolivia, el litio, ¿qué futuro le espera? Mucho. Bolivia hoy es la economía. Bueno, muchos dicen que Panamá, pero Panamá es artificial, es un paraíso fiscal. Digo, para no meternos en Honduras, sino que le pregunten a Mario Vargas Llosa, ¿no? Y los Panama Papers, lavador allá, íntimo de Krause, de Castañeda Goodman. Una vergüenza. Otro lavador, el Castañeda Goodman, con Banca Stanford y el cártel de Juárez, del Golfo. Así es. Cártel del Golfo. Lavador. Entonces, son lavadores y son los que nos vienen a dar lecciones de moral. ¿Será el litio el petróleo el futuro, doctor? No, es parte porque ¿verdad? sirve para la cuestión de los carros eléctricos, pero no solamente tiene Bolivia, también Chile tiene litio, no hay que equivocarse en eso, pero va muy bien Bolivia. Tiene el mayor crecimiento real de Latinoamérica. La última vez que revisé los datos, eran alrededor del 6. No tiene embajada a Estados Unidos, yo creo que eso le ha beneficiado. Ni McDonald's, ni Burger King. Toda la comida chatarra la sacaron. Ya toma tiempo, Bolivia era un país muy atrasado. Yo conozco bien Bolivia, se invita. Incluso colaboré en un libro con Evo Morales, caramba. un libro colectivo. Entonces tienen el gas. Tiene mucho futuro. Es más, yo a mis alumnos cuando me preguntan, bueno, ¿y qué país hay del futuro en Latinoamérica? Yo voy a Bolivia. Caramba. Sí, porque mide poco, nada más vean la superficie, si no me equivoco es la mitad de México.
y tiene la mitad de habitantes de... No, ¿cuántos millones? Menos, mucho ¿Cuántos menos. habitantes tienen? 10 millones, ¿no? Sí, son ¿Cuántos? muy pocos. Muy pocos. No estoy al tanto del dato exacto. Bueno, hay que pero- ver ahí, hoy googleamos y ahí la vemos. Entonces, pues digo, la mitad de México y con pocos habitantes, y lo que le falta a Bolivia es educación, invertir Ciencia, mucho, tecnología. ciencia, tecnología. Ahí está el futuro, ¿eh? Yo fui a dar clases a Bolivia, me mandó la UNAM, a un lugar que se llama Tarija, creo, Tarija, mucho gas. Y otra confesión, yo detuve el gasoducto que quería Fox, porque iban a usar el gas de Bolivia para que pasara a Chile, porque ellos no tienen salida al mar. De ahí iba a llegar a México, creo que a Lázaro Cárdenas, el puerto, para llevarlo a Estados Unidos. Y obviamente yo hice un artículo siempre escrito, me gusta escribir, más por hobby que por ganar, y delaté el proyecto. Y el presidente era un neoliberal, muy cercano a Fox. Bueno, Fox no es nada, él cree que es neoliberal, ni sabe qué es el neoliberalismo. Tardó 33 años en recibirse para su licenciatura. Entonces, cuando frenan el proyecto por las manifestaciones y todo, un gran presidente mexicano, ¿no?, con mucha educación, les dice: tráguense su gas. Ya con eso le dije todo. Impresionante. Y eso lástima, porque México tiene una gran carencia de gas. Uno de nuestros principales problemas es nuestra dependencia de gas con Estados Unidos. Pero realmente Bolivia es el país en estos momentos tiene todo para... lo que ves en Latinoamérica todavía no sabemos recibir. Los migrantes que recibimos pues son los que vienen de las tragedias humanas. No tenemos refugiados... Como los que recibió México en la época Sí, de chilenos, sí. argentinos, grandísimos maestros intelectuales, muy buenos. incluso peruanos. Necesitamos exportar, hacer ese tipo de migración de México a Bolivia. Cultural. Bueno, realmente el vicepresidente de Bolivia se formó en la Facultad de Ciencias, no de Ciencias Políticas, de Ciencias solas, sin políticas. Creo que por eso le ha ido muy bien. Sí, pues es muy científico. Se formó en la UNAM. Entonces hay un gran acercamiento, pero necesita tiempo. Esto Así es, son procesos largos. son procesos muy largos, ¿no? Doctor, le agradezco muchísimo que haya concedido esta entrevista al canal Inti News, Wilmer Domínguez Remar, para Inti News. Un placer. Ha Encantado. sido un gusto. Esperemos que no sea la última vez. No, doctor a sus Jalife. órdenes. Estamos ya por las redes conectados. ¿Y para cuándo tiene pensado volver a México? Si le quiere avisar a los amigos En de 15 México. días. Estupendo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jalife. Un gusto. placer. Barcelona, 27 del mes de junio del 2019. Muchísimas gracias, doctor.